Hola mi gente linda, bienvenidos a este episodio nuevo de Demente que está poderosísimo, donde vamos a hablar de multidimensionalidad y cómo la dualidad, si la convertimos en polaridad, puede llegar a ser la clave para conectar con nuestra totalidad. En todo caso, si has escuchado hablar de los pleiadianos, de los reptilianos y familias cósmicas, no puedes perderte este episodio porque vas a entender en mayor profundidad de qué se trata y cómo así nos identifiquemos como individuos separados de todo, al final estamos conectados. A mí toda esta información personalmente me dio muchísima perspectiva de lo que es la vida como ser humano y me motiva aún más a disfrutar cada fracción de esta experiencia. Para esto tengo como invitada especial a Sabina, quien es un canal a través del cual recuerda y recibe técnicas energéticas que complementan y recalibran el funcionamiento del cuerpo humano y sus múltiples expresiones. Ella es facilitadora y máster en Reiki con más de 20 años de experiencia y ha ido incorporando a sus prácticas múltiples herramientas que le permiten abordar los síntomas de sus pacientes desde varios ángulos, lo que le ha dado como resultado una terapia multidimensional. En todo caso es una información súper interesante, estoy segura que te vas a enganchar tal cual como yo me enganché, así que espero que disfrutes mucho este episodio y empecemos. Hola Sabina, ¿cómo estás? Bienvenida a Demente, qué placer tenerte aquí conmigo el día de hoy. Valerie, estoy extasiada. Estoy feliz de estar aquí. Te agradezco muchísimo invitarme y para mí es una delicia que me den pretexto para hacer lo que disfruto. No, qué rico tenerte aquí, Sabina, y estoy súper emocionada de esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Pero, ¿qué te parece si antes de entrar en materia, hablar en profundidad de diferentes temas, nos cuentas un poquito quién eres tú hoy en día, a qué te dedicas, cómo estás al servicio y, bueno, como para ir un poquito a entender con quién estamos hablando? ¿De dónde viene la bola? Exacto. Mira, pues soy mexicana, nací con una sensibilidad a cosas que no podía yo percibir con mis ojos y mi boca y mis ojos sí, mis oídos también, pero de alguna manera al compararme con los demás, quizá ellos no percibían lo mismo que yo. Entonces, ¿Cuándo te diste cuenta de eso? ¿A qué edad? ¿sabes qué, Valerie? Entre más trato de pensar, fíjate que es muy chistoso. Mi papá se murió cuando yo tenía 7 años. Entonces un poco tengo bloqueado de los 7 años para atrás, bloqueado, ¿no? La verdad es que ha sido un trabajo de estos de alma oscura y noche oscura y vida oscura, el ir desenterrando porque no quiero ver esos recuerdos, ¿no? Que ha sido un trabajo fuerte. Pero desde que tengo uso de memoria, yo sentía que platicaba, como si hubiera información que yo accesaba y entonces como que sentía que platicaba y me iba entonces afuera a ver las hormigas, ¿no? Cómo se organizaban y yo todo el tiempo estaba como, pues ahora me doy cuenta como una conversación. Yo decía que era mi tren de pensamiento, ¿no? No, bueno, no decía a esa edad porque era muy pequeña, pero claro, o sea, así es la cosa. Y la verdad, Claro, para ti era natural, porque para entonces esa era la realidad que tú vivías. así venía armada, ¿no? Como que así, pues así de se trata. Y después de los 7 a los 14, cuando empiezas como a formar una identidad, ¿no? Y te muestras y ves cómo los demás te perciben, me empecé a dar cuenta que pues, esto no era muy normal y que no a todo el mundo le pasaba. Y entonces lo transformé de acuerdo con mi bagaje cultural, mis patrones familiares, en algo paranormal que me provocaba mucho miedo. Porque estaba yo dormida y me decían en el oído, despierta. Y yo, bueno, o sea, pánico, porque además las películas que yo veía con mi hermana y con mi prima eran El Exorcista, Poltergeist, La Profecía, Claro. todas las terroríficas. Y mi explicación era, bueno, pues lo que no se ve es Da miedo. diablo, de terror, Claro. posesión satánica y Dios me libre, ¿no? Entonces como que crecí con mucho miedo, pero con mucha curiosidad, Valeria. Entonces me llevaban la Ouija a la escuela, y era una escuela de monjas. Y me llevaba a la Ouija y luego se me metían cosas, yo no sabía que se me metían, ¿no? Ahorita Pero escucha, ¿la Ouija no te daba miedo? me daba pánico, pero la curiosidad era más allá. Es como mi manera de ver que de verdad había una energía fuera de mí, ¿no? O sea, era una muestra muy clara de esto se está moviendo solo, pues, y me están dando información que yo no soy consciente de tener, ¿no? Entonces, como que empecé a crecer con mucho miedo y cuando tenía 19 años aproximadamente, acompañé a una prima que le dieran una sesión de Reiki y me dijo, el que es mi maestro hoy en día, ¿no?
Me dijo, pasa y te limpio la aura. Dije, "Ay, paz". Y, y sentí que tengo aura. Y sentí mi aura y dije, Dios santo, ¿de qué se trata este juego? Porque entonces vi la polaridad de esta energía. Entonces dije, como esto me da pánico, también hay esta parte que no veo y que no todos perciben, pero que es amorosa y de conexión, y me sentí como expansiva y dije, por aquí es el camino. Entonces hace 20 y tantos años empecé a estudiar Reiki, luego me hice maestra, pero empecé con eso a sentir esa energía. Y entonces cada vez que yo entraba como canal para sanar, pues empezaba a sentir esta percepción nueva, mágica, de conexión hermosa y ¿sabes qué? Muy conocida. Era como una sensación de entrar en un espacio donde ya me sentía a gusto y ya lo conocían. Entonces me aconché ahí, todo era muy lindo y obviamente, pues al abrir mi canal, al expandirlo, como con estas iniciaciones de Reiki y lo demás, y esta conexión, pues empezó a entrar la totalidad de la conciencia, ¿no? Y la totalidad de la conciencia, pues también tiene esta parte donde empecé a descubrirme como medium y empecé otra vez a tener miedo. Y por angas o mangas terminé conociendo a una tía muy, muy lejana que era espiritista. Y entonces en una de esas que me dijo, ven, mijita, tú estás abierta, vamos a hacer tracalatrón. Y yo analizando completamente, pero que un niño, pero que una señora, y dando nombres y apellidos y no sé qué. Y de pronto tuve esta experiencia que yo en ese momento sentí como una posesión. Y entonces, ya, Valerie, dije, esto es suficiente, no puedo más con esto, ya no puedo estar abierta, fue terrible. A ver, tengo varias preguntas. Por favor. Me da mucha curiosidad de este tema, o sea, de verdad que desde muy chiquita siempre he sido muy curiosa de todo lo que tenga que ver con metafísica, así como tú también. Mis juegos en las recreos era ir a jugar a la Ouija, también estaba muerta en susto. Ya ves. Pero, obvio. Qué normal. Pero, no, y de paso creo que tuve psicólogo toda la vida porque no podía dormir en la noche porque me podía morir del susto y le hablaba a mi mamá de los fantasmas y mi mamá, ya tienes que ir al psicólogo. Claro, y es muy chistoso porque hace poquito le volví a decir, tengo miedo de dormir sola porque me fui de viaje a la casa de ella y pues no estaba con mi esposo y pues dormí sola. Le dije, tengo miedo, y me dice, ¿por qué? Le digo, pues por los fantasmas. Me dice, Valerie, ya creciste. Le dije, sí, pero eso no era. Los fantasmas también, así, los fantasmas también, mamá. Decimos algunos. Sí, te entiendo, Pero te entiendo. lo que yo tengo entendido, Sabina, es, obviamente dependiendo de la frecuencia en la que tú estás vibrando, atraes diferentes energías. Obviamente, al estar en miedo, pues vas a atraer energías que vibran en esa frecuencia, y si estás en amor, vas a atraer. Totalmente correcto, Valerie. Y esa fue la lección que tuve que aprender, ¿no? En este camino de volverme canal. Sí era, porque me decían, es que tú eres dueña de tu canal, tú di que no quieres. Y yo en pánico, ¿no? Entonces, por más Claro, que ¿y decía que cómo no haces quiera, para no sentirlo? ¿cómo hago para no sentir miedo? Entonces me costó mucho trabajo y entonces empecé como a transformar, a decir, a ver, si ya estoy abierta, ya ni modo, ya estoy así vine armada. Ahora, yo puedo decidir qué, ok. Si siento que no tengo la autoridad para decirles que no a lo oscuro, como yo pensaba, ¿no? O sea, si no me siento con la autoridad porque estoy asustada, entonces más bien le voy a abrir la puerta a lo lindo. Entonces empecé a decir, no, yo lo que quiero es canalizar. Porque en ese entonces era, o sea, bueno, creo que Gaia, el canal estaba empezando, o sea, te estoy hablando del 2000, ¿no? 2001. Y había como este ruido, ¿no? De las canalizaciones y los ángeles. Y luego alguien me dijo los pleiadianos y dije, espérame tantito. Y entonces me leí un libro de Bárbara Marciniak de Gaia y dije, esto me suena totalmente cierto, no lo voy a poner en duda. Yo quiero... Para ese entonces no había. No había información. No, yo me acuerdo que mi mamá y yo nos íbamos horas a las librerías a buscar sección de esoterismo y encontrábamos tres tonterías. Y qué bueno que tu mamá lo validaba y no pensaba que tú estabas loca o te trató de cerrar ese canal. no, fíjate que cuando yo era chiquita y tenía todas estas sensaciones, porque además, bueno, me abrían la puerta, me la cerraban, me cambiaban el canal de la televisión, me subían el radio, o sea, pasaban cosas inexplicables, pero solamente me pasaban a mí. Entonces mi mamá era como, no, te creo, pero es tu bronca.
O sea, solo te pasa a ti, ¿no? Sí, resuelve. Pues era, ok, entonces déjame lo resuelvo, ¿no? Déjame ver cómo lo voy acomodando. Y sí, tuve unas etapas, bueno, terribles de miedo, pero volviendo a esto, cuando me di cuenta que era mi canal y yo podía decidir, y yo había oído de los pleyadianos y que había una parte de canalizar más que de ser medium, yo dije, yo quiero canalizar pleyadianos, eso es lo que quiero. Y entonces me empecé a meter otra vez en espíritu, a meditar muchísimo, a poner silencio, y la vida, Valerie, que es brutalmente sabia, me puso unas circunstancias familiares difíciles. Mi mamá se enfermó muy feo, mi hermana tuvo un problema grave, y entonces la única manera en la que yo podía ayudar era en espíritu. Y entonces empecé a hacer este espacio como para ponerme al servicio de mi hermana me necesita ahorita, mi mamá me necesita ahorita, sostener, ya sabes, inconscientemente en la tristeza, el enojo, el malestar de mi mamá. Entonces yo le decía, hay terapia. Empecé a abrir como este espacio y así se empezaron a presentar entonces mis primeras canalizaciones como tal, que yo sentía, pues que de repente como que yo me iba para atrás en mi conciencia, no sé, como que yo quedaba atrás y entraba un ser que me hacía sentir deliciosamente bien, ¿no? Hermoso, abrazador, o sea, una energía preciosa, y me trazaba unos símbolos y me decía nombres y yo decía, ok, y yo ya vivía con mi esposo en ese entonces le hablaba yo y le decía, Rodrigo, ven por mí porque no estoy en mi cuerpo y no sé quién es. No, porque yo me sentía torpe cuando caminaba y me levantaba y me veía más alta. ¿Y cómo hacías para salir de ese estado? Iba regresando poco a poco, o sea, como que empezaba a respirar y trataba de no entrar en pánico, porque la verdad la energía era muy linda, era una energía muy, ahora entiendo, muy pleyadiana, muy de conciencia de unificación. Entonces, pues yo como que flotaba en esa energía deliciosamente y me esperaba que bajara, me esperaba que bajara, me esperaba que bajara y terminaba, ¿no? Terminaba bajando. ¿No te daba miedo? Nada, nada, nunca sentí terror. Fue una conexión tan diferente, tan ajena al humano. O sea, porque siento yo que cuando yo soy medium, porque sigo siendo medium, ¿no? Es en donde me entono, en donde pongo mi sintonía, ¿no? Entonces, cuando recibo, a veces vienen pacientes y recibo personas desencarnadas. Ajá. Es hermoso el mensaje que dan. Lo que pasa es que la sensación para mí como canal es más física, porque como es una energía que está más pegada al humano, siento como más físico. Entonces, si les duele algo, me duele a mí. Si están amorosos, me siento yo terriblemente amorosa también. Entonces, como que siento que esta energía que venía pues más despegada de mi conciencia humana, me hacía sentir muy, muy a gusto, como muy cómoda, muy segura. Entonces empecé a permitir que esto pasara y pues... Sabina, antes de que me cuentes un poco más, ¿cuál es la diferencia entre ser medium y canalizar? Es lo mismo. Se supone que canalizar, lo que como certifican a un canalizador de alguna manera, es porque logran expandir, su campo a los demás. O sea, se nota como el efecto de cambio frecuencial que están teniendo este canal. Se supone que ahí es una diferencia, pero básicamente el canal está en todas las estaciones. O sea, porque, por ejemplo, yo te digo canalizar, y dentro de canalizar es igual, abro portal, nada más veo con qué sintonizo. Y cada una de esas estaciones, pues, es diferente. Entonces, el canalizar aborda desde la mediunidad hasta, ¿no? María Magdalena, el reptiliano. Pero todo. ser medium, coloquialmente de pronto se conoce más como conectar con almas. Exacto, con almas que ya no están, bueno, yo lo veo como que son estas impresiones que se quedaron en la cuarta dimensión, ¿no? Entre el despegue de la tercera dimensión y la cuarta, hay como un empalme en donde se quedan esas impresiones energéticas de las personas que nosotros podemos percibir, y luego siento que cruzan, o sea, sí, porque eso es una sensación de siento que hay una señora en mi casa, siento que, ¿no? Y la otra es cruzan a dar un mensaje. Entonces sí, esa es la mediunidad. Pero yo siento que, o sea, el canal está. Todos tenemos el canal está abierto, nada más es cuestión de dónde lo estás trabajando. Lo sintonizan. Y tu lenguaje, ¿no? Porque uno puede decir, yo sintonizo a la Virgen María y va a decir lo mismo que yo digo si sintonizo al arturiano, porque el mensaje es el mismo,
el vocabulario que tiene el canalizador es diferente, ¿no? Entonces, pues sí, me empecé a sentir cómoda ahí, como en la canalización, un poquito más. Bueno, bastante más. Y eso lo empezaste a aprender en la medida que lo fuiste poniendo en práctica, porque en un principio, como tú dijiste, no era algo que podías controlar. O sea, basado en lo que me acabas de contar, que de repente entró a tu cuerpo una energía que tú no querías, que fue donde dijiste, hasta aquí fue. Sí. ¿En qué momento empiezas a aprender a cómo controlar a dónde te conectas, en qué canal te conectas, a qué energía te conectas? Ajá. Empecé como a darme cuenta que estas situaciones que había tenido yo familiares, que eran como fuertes, pues más allá de hacerme sentir en miedo, aunque sí eran circunstancias que me hacían tener miedo, me hacían buscar una solución, me hacían como buscar un amarre de donde agarrarme, y era, digo, va a sonar muy cursi, ¿no? Era el amor, o sea, era como el querer ayudar, el querer estar conectada, el querer proteger, y entonces mi frecuencia vibratoria se ocupó de otra cosa, ¿no? Se ocupó como de sentirse conectada, de querer conexión, de querer incluir, de querer, y ahí fue donde empecé a sentir esa posibilidad de decir, sí, primero, antes que nada, vengo en misión, o sea, vengo en misión. Si yo puedo escuchar a estas energías que no tienen voz propia, y yo pues vengo a hablar, ¿no? Entonces, un poco entender también el servicio que yo venía a dar. Me costó muchos años, ¿no? Me costó muchos años como ya lanzarme al ruedo de frente porque asusta, porque el cuidado, porque nuestra propia duda, ¿no? Siempre es nuestra propia duda detrás de todo, ¿no? Como descubrir. Antes, ¿qué estabas haciendo? Antes, pues, estuve trabajando en oficinas. No, ¿sabes qué, Valeria? Te voy a contar esto. Yo sentía que estaba perdida. Es que yo Claro, decía, es que eso te iba a me preguntar. pregunta qué haces, pues si lo que yo hago es vivir. Y me desesperaba mucho, de verdad, Vale, me desesperaba, pero yo tenía 20 y tantos años y a veces no tenía periodos largos sin trabajo. Y la gente me decía, ¿qué haces? Y yo, o sea, ¿no ves? ¿No basta? Sí, claro. Una vida, o sea, aguántame tantito, ya esto es demasiado para mí. Y entonces yo decía, Anda lo que dices. De ahora en adelante, cuando me pregunte qué haces, digo, vivo. vivo, o sea, es demasiado ya, esto es suficiente, caray. Entonces, como que ahí empecé a decir, ojalá hubiera una manera de vivir profesionalmente, o sea, de encontrar una manera de que esta experiencia valga de algo. Y así es chistoso porque sí, o sea, ahora veo, ¿no? Como todas estas canalizaciones, todos estos recuerdos que tengo, pues simplemente me ayudan a tener una experiencia más amplia de vivir. O sea, finalmente estoy eso, ¿no? Estoy permitiendo que me lleguen otros ángulos de una experiencia de vida que quiero tener hoy así. Sí. Entonces ha sido un camino ay, muy lindo, muy agridulce, muy hermoso y Muy igual. como lo es. Ajá, como lo es y todo, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, entonces estabas, o sea, antes trabajabas en oficina haciendo tipo cosas, cualquier Sí, persona. recursos humanos, estuve de asistente de médicos, de consultorios médicos. Luego mi hermana es chef, empecé con mi hermana a hacer eventos, que si hacíamos cosas para Navidad, pero yo veía esto como o sea, como trabajo de verano, Joven. que no llega a lo que yo quiero, no llega. Y entonces cuando fui mamá, llegó mucho de lo que yo quería. La verdad es que me sentí como muy enfocada, con un motivo, con una razón, muy en el presente, muy en el aquí, muy disfrutando esta tragicomedia de ser mamá. O sea, ya sabes, como que me sentía muy haciendo algo. Y luego me metí a administrar Airbnbs, ¿no? Porque me gusta, soy proyectora en Human Design, entonces me gustaba estar platicando con gente y ya sabes, o sea, como que eso me alimenta, me revive. Y por angas o mangas de la vida, terminamos viniéndonos a vivir a Yucatán. O sea, Yucatán es la zona maya en la República Mexicana, ¿no? O sea, Yucatán, Quintana Roo. Y cuando llegué, Valerie, llegó conmigo la pandemia. Sí, yo la traía. No, pero bueno, o sea, fue como al mismo tiempo. El apocalipsis, ajá, no. Ajá. La pandemia como que llegó al mismo tiempo que yo y me dio una paz, un silencio, un centro, y haz de cuenta que un día, o sea, oía yo perfectamente que me decían,
Era un día que había una conjunción en el 20, no me acuerdo cuándo, en el 2020. Y oía una voz que me decía, ya no hay velo, quítate el velo. Y yo veía cómo caían rayos de luz a la tierra, sin parar, y no me dejaban parpadear, ¿no? No me dejaban parpadear. Y me decían, ya no hay velo, ya no hay velo, ya no hay velo. Y estaba yo, fíjate cómo es la vida, estaba yo en la azotea con mi marido, y estábamos meditando los dos. Y entonces me decían, ya no hay velo, ya no hay velo, y yo veía caer la luz. Y del otro lado, como de película de Disney, oía a alguien que me decía, aviéntate de la azotea. Aviéntate de la azotea. Y yo decía, ¿qué? Y entonces regresaba esta voz, ¿no? Y entonces me decían, tienes que enfrentar tu dualidad. Tienes que enfrentar tu dualidad. Y entonces Ya va, pero ahí sí me enloquezco. se presentó, Sí tengo. así tal cual. O sea, ¿No te dio miedo? así, la de este lado yo decía, ¿qué te pasa? Porque además había una parte de mí que respondía, como siempre, ¿no? A nuestra propia oscuridad, a nuestra dualidad, a nuestro miedo, o sea, sí. Y entonces como que yo sentía y luego oía esta voz y entonces sentí como bajó un maestro, ¿no? Que yo le decía maestro en ese entonces, que pues era mi ser superior, y me dijo, ven. O sea, vamos a empezar a trabajar. ¿Qué necesitas para estar tranquila? Y entonces yo al instante le dije, es que los demonios y la posesión y el terror nocturno y mi historia de niña, ¿no? Mi historia de vida. Y entonces me dijo, vamos a cerrar esas puertas hasta que te sientas con... Y entonces bajábamos como a unas cámaras y me decía, esta la vamos a cerrar, esta la vamos a cerrar, tú dime si quieres cerrar esta, también la vamos a cerrar. Y entonces me decía, hasta que tú te sientas cómoda las vamos a abrir. Y entonces, Valerie, me sentí perfectamente protegida, asegurada de que estaba lista para empezar a trabajar de lleno en esto y sentirme a gusto. Y te voy a decir algo, he ido abriendo esas cámaras conforme más oscura me acepto a mí misma. Porque ¿y qué te da abrir esas cámaras? Miedo, ya no tengo miedo. Por ejemplo, últimamente he estado trabajando mucho, o sea, la gente luego dice, estoy loca, pero me pasa a veces con los pacientes, ya me acostumbré, ¿vale? Vienen a veces pacientes, sobre todo pacientes como yo, que tuvieron, digo, mi papá se murió, fue una niñez ahí como medio oscura, ¿no? Mi mamá trabajaba mucho, crecí con mi abuela, que tienen maestro demonio. Hay niños que tienen maestro demonio y es un maestro de oscuridad, o sea, yo le llamo maestro demonio, pero es su propia oscuridad enseñándoles cómo navegar esta vida. Entonces es muy chistoso. ¿Por qué tiene que ser un maestro de demonio y no puede ser un maestro de luz? Porque así como hay luz, hay cimientos. Es que así como hay luz, hay sombra. O sea, lo único que tenemos que entender es que la luz y la sombra se tocan en un punto. O sea, los cimientos que nos da esta oscuridad son las raíces que hacen que la luz pueda llegarle a la copa del árbol. Entonces, es nada más como entender que si tú logras quitar esa etiqueta de la dualidad y la vuelves polaridad, porque en verdad dices, todo esto es uno solo, y ese uno solo soy yo, porque yo soy todo. Entonces como que empiezas a quitar esta dualidad de creer que estás en riesgo y que algo te quiere dañar, ¿sabes? A mí se me ha bajado mucho esa idea como de, antes pensaba, me salió una araña, me quiere picar, una serpiente me quiere morder, el demonio me quiere poseer, o sea, todo era como yo la víctima de la circunstancia. Y cuando te vas quitando eso, ¿no? Digo, y te voy a decir que me sale un 1% del 100% quizá, ¿no? Pero cuando te vas quitando esa sensación de que no eres víctima, de que eres responsable de tu creación, entonces empiezas a entender que tu oscuridad y la oscuridad en general también forma parte del todo, que te da esta oportunidad de experiencia, ¿no? Entonces, para mí ha sido como que ir abriendo esas puertas y verlas por lo que son. Esto es conocimiento, esto es guía. En la oscuridad y en las raíces hay nutrientes, hay soporte, o sea, entonces he ido como recuperando esa parte de no tener miedo y prestar oído también a esa parte que puede llegar a parecer oscura. Porque además muchas veces, o sea, yo lo hago así, es lo que yo le digo a la gente, o sea, no quiere decir que haya demonios y aliens, sí, yo lo vivo así porque a mí me gusta este filtro, porque a mí me parece muy rico de experiencia y de posibilidad y me da como una apertura muy amplia de diferentes formas de pensar y percibir. Entonces yo ahí me divierto, por eso escojo esto. Entonces, cuando digo me topo con un maestro demonio, hablo con él, ¿no? Porque veo que el paciente lo trae y le digo, ¿qué onda? O sea, ¿cómo ha estado el asunto? Y entonces me dice, yo estoy encargado, soy guardián. Son guardianes
yo estoy encargado, soy guardián de esta alma, la he venido cuidando todo este tiempo. ¿Qué necesitas? Porque yo te voy a decir, a veces, si lo ves como desde el punto de vista energético, pues como es oscuro y como es una densidad, vamos a decir, podría ser que si tú como canal no estás bien equilibrado, entonces empiezan con estas historias de que los parásitos energéticos. Bueno, entonces podrías tener un costo físico, vamos a decir, de tener un maestro demonio que no está bien equilibrado en un canal equilibrado, ¿no? Entonces podrías empezar a tener estas cosas. Yo lo que hago es hablo con él y le digo, ¿qué onda? Entonces me dice, pues estoy a cargo. Ok, ¿quieres seguir a cargo? Le voy a decir a la persona que estás con ella o con él para que sepa y él pueda tomar con su libre albedrío una decisión. Entonces, bueno, con su libre albedrío, pero con su libertad de decir, ya no quiero que estés conmigo, maestro demonio. Te voy a decir algo, Valerie. Cada vez que viene un paciente que tiene maestro demonio y se lo digo, les cae el 20, o sea, veo cómo abren los ojos y se les sienta algo y algo les hace clic adentro. Claro. Esta es como la guía, el miedo, la valentía que yo siento desde chiquito. O sea, como que hay algo que les hace clic. Ok, pero quiero entender cuál es la diferencia entre tener un maestro demonio o un maestro, ¿cuál sería el opuesto al demonio? No hay opuestos, hay grises de todos lados. O sea, puedes tener, por ejemplo, hay personas que traen maestro arcturiano y te voy a decir algo, muchas de estas guías que traen como maestros, pues son ellos mismos en otras explicaciones, que también esto está brutal, ¿vale? A ver. También eres tú mismo en otras explicaciones. O sea, yo me he dado cuenta que muchos de mis guías y los que yo llamaba maestros es mi conciencia. Mi conciencia completa en todas sus identidades, ¿no? Porque tengo varias. En todas sus dimensiones y dentro de todas las dimensiones, en todas las multitemporalidades que nos da el sostén de la quinta dimensión a nosotros acá, ¿no? Entonces, te das cuenta que tienes infinidad de explicaciones simultáneas al mismo tiempo que te están hablando de ti. Entonces, muchas veces digo, claro, es que el que yo percibía como mi maestro pleyadiano es mi ser superior, que habla a través de la quinta dimensión, entonces yo lo percibo como pleyadiano. Pero a través de esa voz habla el Anunnaki y habla el maestro reptil y hablan los andromedanos y entonces me voy dando cuenta que muchas veces soy yo, muchas otras sí son guías y sí son maestros que están al servicio igual que nosotros para guiar y recordar, no para intervenir. Entonces, muchas veces me doy cuenta, ¿no? O sea, viene una persona y digo, es que este trae lira, ¿no? Este es lirano, o sea, de origen lirano. Y bajan los liranos y me dicen, este es nuestro, ¿no? Viene por nosotros. Y entonces digo, pues traes origen lirano, ¿no? O hay personas que traen maestro draconiano, un dragón. Entonces digo, ok, traigo un dragón de maestro. Yo lo veo, ¿no? Lo siento, lo percibo y lo traduzco como yo lo siento. Pero hay infinidad de guías que se presentan y que vienen con la persona, que eso es increíble, porque entonces cada vez que yo atiendo a alguien, la terapia es totalmente diferente de lo que ha sido. Digo, yo tengo mis cirujanos y mis acompañantes y asistentes de preferencia con los que trabajo muy seguido, pero normalmente dependiendo del paciente quién se presenta y qué técnica se presenta. Entonces, eso es riquísimo porque no me aburro nunca. Wow, no, qué interesante. Estoy como que no sé por dónde empezar en mis preguntas. Wow, qué interesante, ¿no? Está, wow. Bueno, en todo caso, íbamos en la parte donde tú habías apagado esas cámaras y mi pregunta es, porque tú misma estás diciendo, no existe eso como, o sea, si integramos la dualidad como una polaridad, nos damos cuenta que la luz necesita la oscuridad para poder crear esa luz superior aquí arriba, exacto. Sí. Entonces, cuando tú apagas esas cámaras, en teoría estás apagando oscuridad, ¿no? Eso que tú no quieres sentir, ver. Exacto, lo que yo siento es que estaba como diciendo, esta parte de mí que me hace reflejar este miedo, o sea, la Sabina que yo he sido a través de las películas que vi, además el catolicismo en México, porque además escuela de monjas, porque además mujer, porque nos vamos, ¿no? Pero esta Sabina que se explica por medio de estas cosas que ahora me dan miedo y me amenazan, como que la hice tantito para acá. Y entonces... Te quiero parar en rato. Ajá, pues como para atrás tantito. Empecé como a entenderme a través... Porque las primeras canalizaciones que yo tenía ya como en forma eran pleyadianas, ¿no? Y los pleyadianos vienen a decirte, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Somos lo mismo. ¿Qué onda? Soy tu
evolución de conciencia. Soy la evolución de tu conciencia. ¿Por qué le tienes miedo a la muerte si a eso viniste? ¿Por qué le tienes miedo a la muerte si eres un mamífero terrestre? ¿Por qué? Y entonces te empiezan a quitar miedos, te van quitando así como, bueno, no te van quitando porque ellos no intervienen, te vas quitando a través de El conocimiento. Dejar esas palabras, sobre Del recordar. del recordar. Y sabes qué, Valerie, perdón, es este trabajo en ti mismo. O sea, al fin y al cabo, todo regresa a ti. Todo viene de ti y todo regresa a ti. Entonces, por más que yo haga algo afuera, la respuesta siempre va a estar adentro. Entonces me dice el pleiadiano, me dice el reptiliano, me dice el draconiano, me dice el andromedano, y yo de todas maneras tengo que ir a Sabina y decir, ¿qué onda? ¿Qué hay aquí? ¿Cómo vas a integrar todo esto y todo esto en la oscuridad? O sea, ¿cómo vas a hacer una mejor experiencia de esto? Aceptando. Entonces siento que el ir avanzando en esta conciencia de unificación que empezábamos a percibir, que empecé a percibir, me hizo empezar a quitarle peso a esto, a mi miedo. Como que lo empecé a ver por lo que era. Y dije, a ver, es que le tengo miedo. ¿Por qué me da miedo esto? Bueno, pues porque es una amenaza de muerte. ¿Por qué me da miedo una amenaza de muerte? Pues porque soy mamífero y tengo un cerebro reptil. Y el cerebro reptil lo que quiere es sobrevivir. Entonces, ¿por qué me da miedo la muerte? Pues porque quiero sobrevivir, porque es mi instinto natural en esta tierra. Y así me fui como explicando y quitándole peso a estas cosas, ¿no? Y creo que eso fue lo que también permitió que en algún punto, muchos años después, y que permitirá en un futuro, porque siguen puertas cerradas y porque siguen cosas que me contraponen y que me reflejan de manera horrible de mí misma, ya sabes, ¿no? Como este trabajo personal continuo. Habrá puertas que ya se abrieron y habrá puertas que se abrirán más allá, donde pueda volver a verme como en mi totalidad, ¿no? O sea, hasta que me descubra total y me muera, pues. Pero el ir juntando estas muchas piezas de mí misma, de la conciencia que se filtra a través de mí, me fue quitando peso de mis explicaciones. Porque además es que entendí que las había integrado. Perdón. Claro. No, yo soy la que te estaba interrumpiendo, perdón. No, Estas experiencias que tú estás apagando vienen de experiencias que estás viviendo en esta vida, ¿sí? Pero tú en el nivel en el que estás ya te experimentas como una conciencia que tiene varias experiencias en este terreno humano, pero me imagino que ya tú recuerdas todas tus, o no sé si las recuerdas o no, pero... Sí, recuerdo muchas, sí. Exacto. Ahora, esas experiencias que también crean lo que tú eres en conciencia, de alguna forma también te impactan. Claro, y ¿sabes qué? Que lo que es increíble es que no te das cuenta que te vienen formando desde que naciste en este cuerpo, en nuestra identidad. Y lo que pasa es que no las habías visto. Pero los miedos instintivos que tenemos de niños, ¿no? O sea, los miedos instintivos que tenemos de niños o los miedos irracionales que a veces tenemos cuando somos chiquitos, ¿no? Que no se pueden explicar más por, bueno, pues igual es una experiencia de vida pasada. O sea, porque este niño habría de tenerle miedo a los globos fuera de control. O sea, no sé, por decir una tontería, ¿no? Uh-huh. Pero finalmente te das cuenta que siempre has venido con ese bagaje completo. Y yo ahorita le sumo, siempre he venido con el bagaje completo de mi genética galáctica. Y entonces yo digo, aguántame, porque yo puedo constelar ahorita a mi familia aquí, pero tengo que constelar a estos locos de aquí arriba. O sea, ¿qué pasa con la constelación cuando el Anunnaki se pelearon entre los dos hermanos Enki y Enlil? Antes de que nos formaran, ¿no? Enlil y Enki, digo. Entonces es como, también tengo que constelar acá, y todas esas cosas, mis vidas simultáneas, mis recuerdos de esta vida, mi genética galáctica, lo que esa genética galáctica guarda dentro de sí misma, pues entonces te das cuenta que eres un mosaico infinito de identidades y explicaciones. ¿Y tú recuerdas todas esas experiencias galácticas y familias galácticas y aparte de tus vidas terrenales? Pues fíjate que he ido recuperando poco a poco, o sea, esto sí como a través de platicar con maestros y a través de mis propios recuerdos, sí me encanta, me gusta mucho, es un tema que me enloquece la historia galáctica, sí. Y entonces voy eso te iba a preguntar, ¿cómo procesas eso? Sí, y no, es eso, con migrañas. Obvio. Con migrañas, vale, con migrañas. No, o sea, solamente pensar que tenemos una familia galáctica diferente a la familia que tengo en este momento, ya eso ya me da dolor de cabeza. Sí, es que da dolor de cabeza. Sí da dolor de cabeza, porque además, o sea, más allá de tu origen, y lo puedes ver así, o sea, a fin de cuentas te voy a decir, detrás de todo, Valerie, detrás de todo estoy yo. Yo te puedo echar 50 historias de que los galácticos, pero mi responsabilidad en mi experiencia es mía.
no va a haber nada ni galáctico que me saque de mí, me tiene que regresar a mí. La Virgen, los santos, cualquier religión, cualquier experiencia galáctica de fantasmas, te tiene que regresar a ti siempre, ¿no? Entonces, como que partiendo de ese punto, voy a que estas explicaciones galácticas del humano galáctico que somos, sobre todo es esta sensación, ¿no? O sea, los recuerdos que tengo, los recuerdos, las historias que voy recordando, tienen siempre que ver con qué es ser humano, qué hace el ser humano en esta tierra. O sea, ¿por qué hay este ser humano galáctico? Este ser humano es galáctico, ¿no? Y eso no quiere decir que el ser humano de origen sea galáctico. O sea, el ser humano nace como una evolución de la conciencia del planeta Tierra. Y sobre esa conciencia del planeta Tierra se hace entonces este proyecto genético, cuando ya hablan que de Sumeria y de que bajaron los dioses y que hicieron un laboratorio genético y hicieron experimentos en nosotros. Y otra vez volvemos, no desde un punto de vista de las víctimas, o sea, no, hicieron experimentos en nosotros porque vieron que esta conciencia de la Tierra era capaz de sostener dentro de sí misma todo el conocimiento galáctico de la Hermandad Blanca, de la Confederación, ¿no? O sea, todos estos acuerdos de razas que están al servicio, entonces podían poner todo ese conocimiento en esta vasija que había nacido de la Tierra. Entonces, es como volver a entender lo grandioso que es ser humano. Primero porque somos la evolución de la conciencia de este planeta que somos, y después porque tenemos todo este conocimiento de las estrellas, por decir de alguna manera, ¿no? También en nosotros, ¿no? Somos este cruce del tiempo y el espacio en esta encarnación. Entonces, para mí, entre más me alejo de mí misma, como en todos estos canales y estas experiencias, más me regresa a decir, wow, soy un mamífero terrestre. ¡Wow! Que ya eso como tal te sorprende. Claro. Me sorprende, o sea, wow, además de todo lo que puedo hacer, qué rico. O sea, se me hace así como muy expansivo, ¿no? Muy expansivo, me gusta. Claro, pero eso lo empezaste a sentir en la medida en que fuiste recordando otra información que te trae a valorar inmensamente esta experiencia, porque sabes que esta experiencia es un ratito que además es una oportunidad tuya de evolución. O sea, pero porque entiendes el contexto en donde estás. Exacto. Ha sido un trabajo arduo, Valeria. O sea, ha sido un trabajo arduo. Me imagino. Lo chistoso es que es algo que ya sabes. Esto es lo que es increíble. O sea, te das cuenta que ya lo sabes. Porque a eso vienes. O sea, a mí me da mucha risa porque he ido recuperando también como autonomía en mi cuerpo humano, ¿no? Como diciendo, a ver, este es mi cuerpo. A mí no puede venir un doctor a decirme cómo me siento. O sea, tengo que saber yo cómo me siento. Y entonces preguntas, es un tema que necesita autonomía. O sea, bueno, volver a agarrar este control y confianza en tu cuerpo. Ha sido como un trabajo así de ir entendiendo que este cuerpo que poseo es mío, que esta responsabilidad de creación que tengo es mía, que mis verdades, mis mentiras, mis medias tintas son mías, que mis enemigos, mis amigos, mis amores son míos. O sea, todo está saliendo de mí y lo refleja a través de lo demás. Entonces, sí ha sido un trabajo duro porque te vas haciendo más responsable y a veces lo que quieres es no cargar tanto. Pero te das cuenta, exacto, que entre más responsabilidad entiendas, menos culpa vas a tener. No lo vas a vivir como una culpabilidad constante, sino como una responsabilidad de accionar. Que te da libertad. Que te da libertad. Entonces dices, sí, voy a cargar todas mis cosas tremendas y va a ser sin parar. Yo me acuerdo que al principio, ya cuando empecé a canalizar y a recibir esta información pleyadiana, yo decía, es que nunca va a parar. Y me sentía totalmente abrumada, todavía hay días que me siento totalmente abrumada y digo, ¿cómo puede ser tantísimo? Pero yo digo, no, ¿y cómo haces? O sea, no me abrumo mucho más que cualquier otro. O sea, cada quien nos abrumamos por nuestras abrumadas, ¿no? O sea, todos estamos igual, pues. ¿Y cómo haces para tener un pie aquí y otro pie allá? Porque es muy fácil para ti dejar de sostener un pie en la tierra, porque estás recibiendo muchísima información. Pero si no mantienes tu pie acá muy arraigado, pues te enloqueces.
y dejas Lo que es. de poder tener la capacidad de socializar en esta dimensión. ¿Cómo haces tú para manejar eso? Es como una curva, es como una curva. O sea, cuando empecé yo ya no quería más ser humana, ¿no? Yo quería ser luz pleiadiana infinita por siempre y entonces ya no quería comer y ya no quería dormir y yo ya no quería hablar con nadie y la vida me parecía corta y todo lo peluceaba, ¿no? O sea, la tercera dimensión fúchila y te das, entre más aprendes. ¿Estabas casada y con hijos pasa entonces? Sí, casada y con hijos, casada y con ¿Cómo hijos. hacían? No, bueno, mi marido está más loco que yo, para empezar. También está metidísimo en esto, Valerie. No, Menos mal. sí, no. Bueno, aquí vinimos a misionarlos. Eso es lo que le digo. Aquí tú y yo vinimos siempre estamos cuando nos tocan la chamba. Digo, cuando nos tocan los golpes, siempre le digo, te mandan a ti cuando nos tocan los golpes, ¿no? Tenemos como esta acuerdo de Bueno, por lo menos se entienden, porque entonces, ¿no? sí. Y mis hijos, fíjate que entre más he entendido yo que los puedo tratar como seres conscientes. Porque también esto ha sido algo que he entendido, ¿no? Cuando empezamos con la situación de la canalización pleiadiana, siempre nos decía, ¿qué opinan de la muerte de sus hijos? Y entonces canalizábamos nosotros en grupo y haz de cuenta que todos nos torcíamos, nos poníamos mal. Y entonces el pleiadiano nos atacaba de la risa y decía, esto no es posible, que le tengan miedo a la muerte. No, pero Entender, ¿no? si la muerte de Dios Curiosamente. Y nos decía curiosamente, explíquenme. O sea, explíquenme por qué les provoca tanto ruido, por qué tanto miedo, por qué tanto... Y entonces nos decía, a ver, entiendan que el alma de un niño es un alma igual de grande que la suya, igual de autónoma que la suya, igual de perfecta, sabia e único, indivisible, dicen ellos, ¿no? Bueno, a mí me decían que este único indivisible de sus hijos es único e indivisible. Solamente está en un envase pequeño. Pero ustedes creen que un hijo cuando se muere se equivoca, o que ustedes se equivocaron permitiendo que muriera. Qué arrogantes son en creer que tienen injerencia en lo que este único indivisible vino a experimentar. Y esto es muy hermoso desde un punto de vista pleiadiano, porque son pleiadianos, pero tú vienes a ser humano. Y esa fue como la curva de aprendizaje, Valeria. Yo vine a ser humano. Y a mí me duele y me cuesta, y cuando la gente se muere la extraño, pero ya no nada más la extraño. La extraño y me acuerdo entonces que, ¿por qué la extraño tanto? Porque eran un reflejo de mí misma. Porque a través de él yo conocí a una Sabina, a través de mi mamá yo era una Sabina, que ya no está más cuando mi mamá se murió, pero que ya la integré. Entonces empiezo a decir, pero ya lo integré. Lo que hice con mi mamá, lo que crecí con mi mamá, yo ya lo integré y es mío. Entonces eso me aligera un poco el miedo a la muerte. Y luego vuelvo a regresar. Esto es lo que yo digo. O sea, permitámonos pecar, pues. Permitámonos tener miedo. Seamos amables con nosotros. O sea, y esto me empezó a enseñar como tienes que ser humana antes que nada. O sea, no puedo irme a la quinta dimensión, no puedo. Estoy aquí encarnada en la tercera. Con una conciencia de quinta dimensión, con un velo de sexta, con unos tronos arcangélicos de séptima, con una primera dimensión, y si lo hablo en tierra mineral, ¿no? Pero a lo que voy es, tú eres todo este conjunto de voces y de experiencias en este cuerpo. ¡Wow! O sea, wow. Eso me ha ayudado un montón como a quererme, Valeria. Quererme y a ponerme límites y a apapachar mi cuerpo y a entender cuando quiere estar pecador y echarse un cigarro, me lo voy a echar sabiendo que hay que miedo el cigarro. Entonces, ya sabes, es como esta delicia de estar vivo. Es esto, es estar aquí ahorita. ¿Con qué es al servicio? También es esto, Valeria, al servicio. Y esto para mí ha sido como un punto en el que empecé a vislumbrar la abundancia de manera diferente. O sea, yo estoy al servicio, todos estamos al servicio. Esto es un trueque de energía porque todos estamos al servicio. Y entre más te entiendes como que estás al servicio, más el universo dice, vamos a jugar, dale. ¿No? Digo, siempre dice, vamos a jugar, pues, pero este es un juego más divertido. Yo digo, porque es el mío, Valerie, porque es el mío. Claro, no, por supuesto, y porque te lo estás disfrutando. Bueno, entonces en ese momento, pues cuando empezaste a canalizar toda esta información, me dices que no querías ser humana, o sea, estabas 5 pies más allá que acá. Sí, no me creía muchísimo. Sí, me creía muchísimo. O sea, tenías mucha información que no es creerte, o sea, estabas procesando como ser humano una información no humana.
O sea, Total, de una conexión con todo. Y entonces imagínate qué potencia y qué poder. Porque de repente dices, es que estoy, o sea, unificado, cuántico, campo, partícula, onda, ¿de qué me estás hablando? ¿Soy el observador qué? O sea, boom, es una expansión, ajá, sí, ¿no? Como es una locura, es una locura. Pero creo ¿cómo que, vuelves otra vez? fíjate qué chistoso. O sea, creo que mi primera intervención, bueno, mi primera acompañamiento fue por Pleiadiano porque me enseñaron de mi neutralidad. Porque fíjate, y además al principio nos decían, ¿y qué opinan de la iglesia? ¿Qué opinan de la iglesia? Así se sienten, sometidos, sí, ¿no? Como que los ha sometido. Nos decía así como, vayan pensando, ¿no? ¿Por qué dices nos? Cuando dices nos, te repito, Porque tu esposa. empecé a canalizar, fíjate que ahí te va, o sea, las primeras veces que bajé Pleiadiano completo, que me ponía totalmente Pleiadiana, era una situación, Valerie, o sea, sudaba, lloraba, moqueaba, los ojos cerrados todo el tiempo, tratando de concentrarme en lo que me venían, ¿no? Permitiendo como esta conexión. Y entonces luego dije, a lo mejor si lo hago con otras personas me ayudan a sostener el canal, ¿no? Entonces empecé a invitar a una amiga, ¿no? A Catalina. Empecé a invitar a una amiga y mi marido, y entonces éramos los tres. Y luego empezó a venir otro amigo. Y luego se cuenta que a lo largo de los años, porque llevamos haciendo esto que 4 años, 3 años, casi 4 años, pues vienen los que a veces digo, tengo que dar sesión, ¿no? Tengo que dar sesión porque va a bajar información importante para los que estamos como en este núcleo, ¿no? Porque trabajamos como en este nuclecito cercano. Y entonces les bajaba la información a ellos. Y la verdad es que ahí fui yo agarrando, ahí te va otra vez, la responsabilidad de mi canal. Porque si mi canal quiere estar percibiendo andromedano, lirano, reptiliano, yo necesito estar bien. O sea, Bueno, me vas a tener que explicar qué es todo lo que me acabas de mencionar, porque obviamente que he escuchado mucho en los pleiadianos, bueno, todo lo que acabas de mencionar, pero no entiendo bien la diferencia y estoy segura que muchos de los que nos están escuchando también están en chino. Entonces, cuéntanos un poquito qué es cada cosa o cada energía de lo que me estás hablando. okay. ¿A qué significa un pleiadiano, un andromedano, un... Ok, ya, mira, esto es muy chistoso porque a todo vamos a ir a lo mismo. Todos venimos de la misma conciencia, todos nos estamos experimentando, entonces no hay jerárquico, no hay mayor, no hay menor. Todos estamos haciendo esta experiencia de vida. Lo que pasa es que estas razas, en esta explicación galáctica, Vanani, porque hay muchas, esta es solo una explicación. En esta explicación galáctica existen estas razas. Yo les decía en un principio razas mayores, porque fueron como razas de perder el acuerdo, como genéticas y conciencias, porque no nomás es a nivel genético, conciencias diferentes, conciencias entendidas diferentes que conviven en este espacio-tiempo y fuera de este espacio-tiempo, porque también hay unos que son, o sea, solo extraterrestres como tal, y hay otros que son extradimensionales, porque en tiempo y en espacio se encuentran en otra frecuencia vibratoria que nosotros. O sea, todos están en una frecuencia vibratoria diferente, pero estos que percibimos comúnmente, los que tenemos este tipo de canalizaciones galácticas, o bueno, hablando de mí, empiezo a percibir entonces la conciencia pleiadiana, que la conciencia pleiadiana de la quinta dimensión, o sea, la quinta dimensión, ¿por qué estoy hablando de pleiadiano? Porque el pleiadiano ahí no tiene tiempo, no tiene espacio, no está condicionado ni por el tiempo ni por el espacio. Vamos a decir que es como el espacio cuántico, el campo cuántico, donde todo está unificado y al mismo tiempo se define como partícula o como campo, ¿no? O como partícula o como onda, pero es todo al mismo tiempo. Hago un paréntesis. Una alma que ya dejó este cuerpo físico, ¿puede ser pleiadiano? Es que mira, más bien, todos tenemos una conciencia pleiadiana dentro. Todos tenemos una conciencia pleiadiana. Nuestra conciencia de la quinta dimensión es una conciencia pleiadiana porque es una conciencia de expansión, es una conciencia expansiva. Y entonces ahí va como la explicación de las Pléyades, como yo la he recibido. Las Pléyades es este grupo de estas hermanas que se les llaman estrellas, pero no son estrellas, son sistemas de espirales que lo que representan es la progresión matemática que la séptima dimensión habla a través de la expansión de la matemática de Fibonacci, o sea, no me voy a meter en matemática porque no sé, me van a reprobar. Pero bueno, vamos a decir que esta idea como de la progresión expansiva que tiene el espiral, ¿no? Esto es lo que Pléyades trae. Entonces, Pléyades, hagan de cuenta, si yo les hablo del humano galáctico, el humano galáctico es una mezcla de muchas cosas genéticas y de conciencias. Nuestra quinta dimensión, porque somos multidimensionales, está sostenida por el cuántico de los pleiadianos. Okay. Entonces,
cuando empezamos a recibir a los pleiadianos, en verdad estamos contactando con nuestra conciencia pleiadiana. Ahora, si hay personas que tienen origen pleiadiano, como de, si nos vamos a esta historia de las semillas estelares, ¿no? O sea, ahí ya es otra historia, las semillas estelares. Pero, sobre todo, las razas a las que he estado teniendo contacto, que he estado conociendo, son razas que tienen genética o explicaciones de sostenimiento de la Tierra. O sea, la Tierra es también un laboratorio, una biblioteca. La Tierra es una biblioteca y nosotros somos una biblioteca. Entonces, esta Tierra y nosotros tenemos varios libros, varios tomos en nuestra genética que tiene que ver con estas razas extradimensionales y extraterrestres, ¿no? O sea, empezando a hablar, por ejemplo, de los reptilianos, que nos peleamos tanto con los reptilianos y volvemos a hacernos las víctimas de los reptilianos porque nos quieren controlar, nos quieren hacer daño, como si nosotros no tuviéramos responsabilidad y decisión, ¿no? Para mí esto ha sido como algo importante que aprender porque recibo mucha información reptiliana. ¿Y la información reptiliana de qué va? Va de, yo tengo un cerebro reptiliano adentro de mí que me explica de mi cuerpo, que me explica de mi necesidad de sobrevivir y que me explica de mi ser humano, cómo socialmente me he desarrollado, ¿no? Desde que éramos los de la caverna y luego la familia la aldea y luego la aldea la ciudad y luego la ciudad la sociedad y luego o sea, cómo me he ido explicando como ser humano. O sea, ¿qué dicen los reptilianos? Los maestros reptilianos con los que yo tengo contacto hablan de esto. Ellos son el intelecto de las cosas. No quiere decir que ellos crean las cosas, quiere decir que explican las cosas. Y para el humano, a través del cerebro reptiliano y a través del contacto que teníamos hace mucho tiempo con los maestros reptilianos, nos explicaban cómo funcionábamos. No quiere decir que ellos hayan hecho nuestro funcionamiento. Quiere decir que ellos tenían la lengua para explicar en nuestra necesidad lo que teníamos que entender de nosotros mismos, pero así se lo explican a las flores en este planeta y así se lo explican a todas aquellas conciencias que necesiten un intelecto que les explique. Entonces los reptilianos son consultores, vamos a decir, de esta explicación en intelecto, ¿no? Del ser humano. Y entonces eso es muy bonito, para mí me parece muy bonito y me parece muy valiosa información que recibir de ellos porque me explican un montón de cosas de mí misma y de mi vida en la Tierra, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, a los andromedanos. Los andromedanos es otra cosa, este es otro viaje, ¿no? Este es otro viaje. Bueno, o sea, la Tierra... ¿Por qué? Porque los andromedanos, para mí, como yo lo recuerdo, los andromedanos son los que trajeron el plasma de vida a la Tierra. ¿Qué me refiero con el plasma de vida? Con el agua de vida, el agua que sostiene... Bueno, el agua en general... Ahí te va. Es que hay dos tipos de agua. El agua de vida y el agua de no vida. Va a soltar así, va a sonar medio loco. El agua de vida la traen los lemurianos, que es el agua que sostiene como el crecimiento de las plantas y la vida de los animales en este planeta. Y los andromedanos traen el agua de no vida. El agua de no vida es el agua marina. ¿Por qué de no vida? Porque no es vida terrestre, es vida marina. Entonces este es un proceder. La vida marina es andromedana de origen. Okay. Entonces los andromedanos bajan a hacer una instalación alrededor del núcleo de la Tierra. O sea, el núcleo de la Tierra estaba hecho, ahí te va, otra raza. Es que te digo, ya empiezo con mis locuras de historia. No, pero está súper interesante lo que nos estás explicando porque muchos escuchamos estos nombres, pero no sabemos de dónde vienen y a qué se refieren. Exacto. Es muy interesante conocer esta información. Exacto, ya les va. Esto es mi versión. Baja el plasma andromedano a cubrir el núcleo de la Tierra. Pues el núcleo de la Tierra, si lo vemos como fuego, como esta, ¿no? Primera explosión, fuego magnífico de esplendor que viene de la luna aquí, que luego ya hablaremos de eso. El plasma andromedano lo cubre y lo contiene, ¿no? Y eso, a través de las venas de la Tierra, se forma el agua que mueve, ¿no? El agua de las mareas, el agua que mueve lo femenino. ¿Qué tenemos las mujeres, no? Nos movemos por las aguas, somos emocionales. Este plasma que tiene la Tierra, esta fuerza femenina que tiene nuestro planeta, es de origen andromedano. Entonces, los andromedanos hacen como estos cauces de este plasma, ¿no? Que es plateado, que se va volviendo en dilución a lo que necesita este planeta en esta agua marina que existe aquí, en esta fuerza.
y que luego se desprende de ahí entonces el agua de vida de los lemurianos, que son los que doman esas aguas de los andromedanos y la hablan para convertirla en un agua que comulgue con esta tierra, que dé vida en esta tierra, que sostenga en esta tierra. Entonces, una cosa son los andromedanos y otra cosa son los lemurianos, y para mí los dos hablan del agua, del agua en esta tierra. Y del agua de nosotros. Poder ver todo esto como una película en tu cabeza para acordarte como te lo estás acordando, o sea, para tener toda esta información. Es una biblioteca andante. Te lo juro, o sea. También de estupideces, También de estupideces, Valerie. También si le rascas ahí, también soy una biblioteca andante. Bueno, no. A lo que vayas al final. Ya sé. Sí, de eso se trata, exacto. Si no me divierto, nadie se divierte. Ay, sí, de los míos, por lo menos de los míos. No, a lo que voy es, sí lo veo como una... Sí, a veces lo veo como una película, sobre todo cuando es como recuerdo pineal. Cuando pineal proyecta, ¿no? Yo digo, es como, proyecciones pineal. Y entonces veo como si me mandaran desde adentro aquí, por ejemplo, vidas, ¿no? Cuando son vidas simultáneas, vidas pasadas, o sea, lo veo aquí perfecto como una película. Veo pedazos así de dónde estaba, O no gustan brazos abiertos. No importa. Ya no me importa. O sea, empecé con... ¿Cómo puedes ver con tus ojos abiertos algo y al mismo tiempo ver otra cosa? Tiene que ser muy loco. Que está como adentro. Ajá, son como diferentes capas. Es que te das cuenta que este vicio que tenemos los humanos de querer que todo se hable como humano y que todo se vea como humano y todo suene como humano. Y dices, hay cosas que no se van a ver así. O sea, me dicen, es que explícame al andromedano desde el punto de vista humano. Es que no te puedo explicar. O sea... lo que dice, o el arcangélico, ¿no? El arcangélico, que es así, la matemática sagrada. Te la puedo explicar como arcangélico. Cada cosa tiene su lugar. Pero a lo que voy es que sí, esas sí las veo como adentro. Claro que es más fácil cuando cierras ojos, sobre todo porque bajas barreras. O sea, yo me he dado cuenta como canal, esto es muy importante. Como canal tú tienes que bajar barreras. Cuando bajas barreras es cuando empieces a percibir. Por eso es cuando te estás quedando dormido o cuando estás meditando, ¿no? Porque hay este espacio en donde se silencia tu sistema nervioso activo, ¿no? Y entras como en un espacio más abierto de percepción. Entonces me pasa mucho cuando me estoy quedando dormida, cuando estoy meditando. O sea, es como en ese momento que empiezo a recibir información. Y muchísimas veces, Valerie, estoy en el día a día así comprando jitomates y de repente algo me hace clink. Y digo, ¿te cae que era por eso? O sea, no, y me dicen, ¿qué crees? Y que entonces el andromedano llegó tarde a la fiesta. Toing. Era eso lo que me explicaban el otro día del otro día, que tiene que ver, porque además esto es lo que es mágico y enloquecedor. Todo está tejido, Valeria. Todo es coherente consigo mismo. Entonces, y está pasando al mismo tiempo. Y está pasando al mismo tiempo. Me lo explicaron aquí como andromedano, pero luego entonces el pleyadiano me lo va a explicar a su manera. Pero entonces luego la Biblia me la va a explicar de otra manera. Pero entonces luego, o sea, es fantástico. Es fantástico el diseño detrás de todo esto, ¿no? Es enloquecedor. No, me imagino. O sea, la experiencia que estás teniendo es alucinante. Alucinante, total. Siento tu emoción. Sí, ¿verdad? Sí, como era de qué gozo. Sí, demasiado alucinante. Volvamos a la historia. Hemos ido back and forth en el proceso donde me estás explicando una cantidad de información súper valiosa, pero al mismo tiempo viene de toda tu historia que es alucinante. Entonces volvamos a la historia. Me voy a devolver al momento donde me dices, estoy en este espacio donde la primera vez canalizaste no puedo poner pleyadiano. Ajá. Y empiezas a llorar y a moquear y todo eso. Entonces dices, no, quiero traer a más gente a ver si puedo sostener esta energía, traes más gente. Sí. Y cuéntame qué empieza a pasar. Empiezas a canalizar una cantidad de información. Empiezo a canalizar una cantidad de información importante, como que las sesiones se permitía más, se hacían activaciones, actualizaciones, o sea, porque a veces bajaba mi ser superior y decía, como que lo siento medio mal, entonces vamos a afinarlos, entonces nos ponía a hacer ejercicios o pasaba junto a nosotros y nos cantaba algo, o sea, como que nos entonaba a todos parejos, y entonces empieza el canal a hacerse más potente, y entonces empecé a recibir invitados especiales, por de cuenta. Entonces de repente estaba con el pleyadiano y me decían, es que te voy a explicar algo de una raza, y entonces entraba una raza loquísimas, Valeria. O sea, unas razas que yo decía, bueno, hasta la fecha digo, qué locura esas primeras sesiones. ¿Qué podías ver? Que podía ver, porque de repente me decían, mira, estos son los roedores. Y yo, ok, los roedores, como los del planeta de aquí. No, esos son muestras de...
pero hay unos roedores mayores que comen el desperdicio alrededor de tu planeta. ¿Cómo? Wow, ¿y cómo O se...? sea, el planeta tiene un gasto energético, ese gasto energético sale a la atmósfera y de la atmósfera a las demás capas, y estos roedores galácticos comen ese sobrante, ¿no? Y lo digieren y lo transforman en otra cosa. O sea, este tipo de razas que dices, ¿cómo? O sea, ¿de verdad existen? Y luego me explicaban otras que eran, los veía yo como unos hongos, ¿hace cuenta? Y entonces me decían, estos son los Quiricuatecs. Los Quiricuatecs se encargan de, de la Tierra, extraen gas. Entonces están en varios planetas donde hay tierra y de esa tierra ellos extraen gas y lo expulsan y generan un equilibrio en la atmósfera. O sea, Wow. el gas que ellos expulsan ayudan a que tenga esta composición tan específica en nuestra atmósfera que nos permite estar vivos. Wow. Entonces, de repente yo decía, es que es una locura, ¿no? Y empecé ¿Y para qué te mostraban todo esto? para que entendiéramos primero que no estamos aislados. Es como esta sensación de acuérdense, humanos, no están aislados, son parte de esto, son parte de la galaxia, son humanos galácticos. No existe o sea, sí existe el aquí y ahora, pero no existe el aquí y ahora. Hay infinidad de razas, de conciencias, de posibilidades, de encarnaciones dentro de ustedes mismos, ¿no? En diferentes conciencias. Era un poco como llevando la idea de la multidimensionalidad, de cómo la conciencia se puede explicar de infinitas maneras, ¿no? Creo que era un acercamiento a esa potencia dentro de nosotros, a esa responsabilidad de recordar que no estamos solos, ¿no? Y que parte de la experiencia humana es sentir esta tristeza de que estamos aislados y solos y somos culpables y no nos creemos dignos de sentarnos en la mesa del Señor, o sea, de esta experiencia humana, ¿no? Pero era así, creo que era un poco como mostrarnos que éramos parte de algo más grande, recordarnos que éramos parte de algo más grande, que es bien bonito, es bien bonito. Y después empecé a tener canalizaciones con los Anunnakis. Los Anunnakis, que les hablan mucho en Sumeria, pues los Anunnakis fueron los que dieron la base de la hélice genética sobre la que descansan todos nuestros genes galácticos y terrestres, ¿no? Okay. Entonces, ellos son enviados a forjar la vasija. Yo así lo veo. O sea, cuando se llega a un acuerdo de que esta conciencia de la Tierra, que emerge de la Tierra, se puede usar como una vasija en donde se guarda conocimiento, mandan al Aesir, que así se llaman en verdad, pero a los Anunnakis, a Tierra para forjar la vasija del ser humano, porque ellos son genetistas. Entonces baja el Anunnaki, entierra sus cúpulas, porque hace cuenta que del planeta mayor, que es Nibiru, se desprenden cúpulas, y esas cúpulas se entierran en la tierra, que está toda parte de Turquía, toda esa parte de Turquía, ¿no? Que están todos Göbekli Tepe, perdón, y todas estas cosas, son abajo estas anclas, ¿no? Estas anclas que bajaron con el Anunnaki, porque ellos entonces salieron a tierra a hablar con el ser humano y a explicarle qué era lo que iban a hacer, quiénes querían participar y quiénes no. Pero ellos, para sostenerse aquí, necesitaban el sostenimiento de ellos, que es el esplendor. O sea, el sol holográfico que nosotros tenemos está hecho de esta chispa de esplendor, de la chispa divina, de la chispa de vida, que no quiere decir que ellos sean los que nos dieron la vida primera, o sea, la conciencia. Ellos solamente dan esta chispa divina. Esta chispa divina se logra hacer este diseño de la hélice del ADN, y ellos forjan la primera vasija sobre la que se va a guardar el conocimiento genético y galáctico, el ADN. Entonces, ellos en algún punto, pues, son seres muy poderosos, son seres muy fuertes, son gigantes, son caprichosos, como somos nosotros, porque somos dignos hijos de nuestros padres. Entonces, pues, se empieza a ver este problema, o sea, son dos hermanos, bajan los dos hermanos, ¿no? Que esto es como de mitología sumeriana, Enki y Enlil. Enlil es genetista, Enki es genetista como de laboratorio más guardado, y Enlil es el que se encarga de hablar, de dar la palabra, de explicar al ser humano. Pero ellos, para sostenerse en esta tierra, necesitan esplendor, y el esplendor que viene del sol no era suficiente para ellos. Entonces tienen que extraer esplendor, por eso dicen que vinieron y nos explotaron, ¿no? Que quieren explotar nuestra tierra. O sea, porque ellos del núcleo de la tierra, que está hecho de esplendor, a través de las venas de oro, ellos
podían extraer esplendor suficiente para mantenerse en tierra mientras se formaba la vasija y nos explicaban de qué trataba esto, ¿no? Entonces, traen, es que esto es una locura, ya te digo, esto es de historia galáctica loca. Traen a los Igigis son como sus primos, pero ingenieros, mineros, los traen a tierra porque ellos son los que se encargan de ver cómo se puede extraer el esplendor o qué instalaciones se tienen que hacer para que ese esplendor funcione y sostenga la vida de estos maestros, ¿no? Anunnakis. Entonces, hacen una parte del diseño genético para tener al ser humano como raza de trabajo, porque necesitaban extraer esta sustancia, ¿no? Y después se hace ya la instalación de la genética galáctica ya con todo el ADN. Pero entonces empieza a haber este problema que para uno de los hermanos, nosotros, a pesar de ser una clonación de alguna parte de su genética, porque pues no somos clones idénticos, pero somos clones de alguna parte de su genética, que es lo que nos da la base de la hélice del ADN, nos ve como una raza inferior. O sea, nos ve como una raza que puede ser sometida, como una raza que puede trabajar, como una raza... Y entonces ahí empieza a haber el problema entre los dos hermanos, ¿no? Porque este hermano quiere someter y pues, nos ve como algo menor que ellos, y este hermano dice, espera, o sea, esto es un experimento, esto va para más, además ahí viene el proyecto de la mujer, o sea, aguanta tantito, esto no está bien, entonces se pelean, ¿no? Y entonces ahí es cuando viene el diluvio, uno de los cuantos, ¿no? Pero entonces, vamos a decir que esta raza tiene sobre nosotros también esta herencia de que no podíamos sentirnos conectados con el todo si no era a través de ellos. Un poco de donde vienen las religiones, ¿no? Todas las religiones. Hay un intermediario. Tú no puedes conectar directamente, hay un intermediario. Entonces, empezamos a perder empezamos a aceptar, no empezamos a perder porque no somos víctimas de nada, o sea, empezamos a jugar este juego que jugamos, ¿no? En donde nos sentimos, muchas veces menospreciados, culpables, no merecedores, y que esta encantadora sensación es también lo que nos hace ser humanos. Entonces, no es que esta raza sea maligna, no es que esta raza nos tenga sometidos por siempre, jamás. Gracias a esta raza tenemos un ADN, ¿no? Tenemos una genética como la que tenemos. No quiere decir que gracias a ellos existamos, porque ya existíamos como conciencia de la Tierra. O sea, esto es sumar. Esto siempre es sumar. Entonces, bueno, pues los Anunnakis también son es otra raza que es muy fuerte, Valeria, en cuanto a canalización se debe, porque su presencia es muy notoria, llega a ser pesada. La voz con la que hablan es una voz importante y a ellos normalmente, conforme más los fuimos conociendo, porque la verdad en un principio te voy a decir, cuando bajaba la Anunnaki a mí me daba miedo, a todos nos daba miedo, era así como, pónganse firmes todos, respiren, era así como, ahí vienen, agárrense donde puedan. ¿Cómo sabías que venía? Sentía... Ya conozco a mis maestros, ¿no? Ya les he ido agarrando, pero me decían, no se cuenta, quita todo lo que hay en la mesa, trae una vela. Y lo sentía yo como, no el por favorcito, gracias, amoroso del pleyadiano, era como, haz esto ahorita. Y empezaba a sentir una presencia así sobre mí, gigante. Y entonces me hacían respirar 3 veces y sentía yo cómo o sea, como que me hacía inmensa, ¿no? Un respiro y regresaba, y luego otro respiro y me hacía como más grande, y luego otro, o sea, me ponía yo como muy grandota, me sentía como muy grandota y me empezaba a salir una voz con un acento rarísimo, y empezaba a decir unas cosas, porque además es muy chistoso, como que ellos hablan y lo que perciben los demás son como imágenes, que a lo mejor no tienen que ver con el discurso que está teniendo, pero es como un sinfín de imágenes que tienen mucha información, ¿no? Entonces a veces ves templos, a veces ves flamas, fuego, historias, la tierra, la vida, jeroglíficos, o sea, empiezan a transmitir y se siente fuerte. Y va quedando grabado en tu memoria. Fuerte. Va quedando grabado, eso sí, como que entra, luego ya cuando se iba al final, a mí te juro que al principio, Valeria, era tal mi sensación de asombro y de pequeñez, de alguna manera, ante ellos, que me hincaba y rezaba. Y era algo que me salía del alma para sentir consuelo, porque sentía a veces soy tan pequeña
esta sensación de soy, que la tenemos porque pues cuando ellos eran a lo mejor nuestros caciques, ¿no? Y nos hacían trabajar en las minas, no sé, así esas historias. Pero lo que me sentía muy pequeña y me sentía como, ¿cómo te explico? Como agradecida de recordar este origen tan grande de mí misma y al mismo tiempo humilde ante sus pies. Entonces me daba por hincarme y me ponía yo a rezar hasta que consolaba mi corazón y decía, bueno, ya, creo que ya podemos seguir con la sesión. Pero era algo que me sobrecogía de manera y hasta la fecha hay algunas veces que siento, me dicen cosas tan hermosas, Valerie, o sea, es tan hermoso lo que transmiten como padres. Es impresionante, ¿eh? Entonces... Pero tú puedes canalizarlos si quieres o ellos llegan cuando es el momento de llegar. No, normalmente llegan cuando es el momento de llegar, ¿eh? O sea, forzar canalización así como que más bien es lo que hay. Es chistoso, pero es lo que hay en la energía. Y luego me da risa porque le digo a mis amigos, es que es como trending topic. O sea, yo canalizo algo y cuando me conecto al día siguiente en Instagram veo que otros 6 canalizadores están hablando de lo mismo en su lenguaje. En su lenguaje. Entonces dices, es lo que hay. O sea, es en donde estamos, ¿no? ¿Qué está sintiendo la red? ¿Qué momento astrológico es en el que estamos? ¿Qué día, qué mes, qué sensación hay? O sea, siento que sí es como una frecuencia generalizada que vamos agarrando, ¿no? Como que nos vamos conectando a esta red de información mayor, como si fuera un Wi-Fi, y recibes la información. Wow, qué loco. Bueno, y entonces, ¿en qué momento dices, no, ya va, tengo 5 pies allá en esta dimensión, ahora tengo que empezar a aterrizar en esta porque si no me voy a enloquecer? ¿Y cómo te aterrizas otra vez de vuelta? Híjole, o sea, es un trabajo diario. O sea, el sentirme humano no, porque, ¿sabes qué? Más bien me di cuenta, Valeria, y esto es bien importante, que quizá el humano que yo estaba encarnando en ese momento no me hacía sentir tan cómoda. Entonces tuve que hacer cambios a mi dieta, tuve que hacer cambios a la ropa que me ponía, a cómo me arreglaba, cómo me veía yo en el espejo. Empecé a hacer estos cambios como para decir, ¿qué es este cuerpo? ¿Cómo se siente? Oye, cada vez que le doy un antibiótico le duele la cabeza. Empecé a descubrirme y entonces, de alguna manera, empecé también a enamorarme de mi humanidad, ¿no? A enamorarme de mi ego, o sea, de mi herramienta. Esta es mi herramienta. Y empecé a decir, bueno, si no te cae bien la herramienta, Dios mío, que estamos hablando de ser responsable, ve y trabaja. No te cae bien esa herramienta, tu ego está fuera de control y nadie te quiere. Ay, sí, casi. Pero no, o sea, ve y trabaja. Estamos hablando de ser responsable. Entonces fui y trabajé en mí y seguiremos trabajando, siempre, jamás, ¿no? Tratando de sentirme cómoda en esta piel que habito. Y también un poco fue como el aceptar lo que estaba pasando, Valeria. Creo que mucho fue eso. Aceptar lo que está pasando, no sentirme ya más escondida por estar conectada con mi espíritu. Porque sí vivimos enclosetados, los espirituales. Vivimos enclosetados a veces por mucho tiempo porque nos hacen sentir que estamos locos y que no tenemos un pie en la tierra y que somos unos delusional, ya sabes. Entonces es como, no, yo ya no voy a esconder lo que soy. No voy a esconder mi conexión con el espíritu. ¿Por qué habría de avergonzarme, no? Entonces eso también fue una parte importante de aceptación. A ver, o sea, estás teniendo esta conexión, pero estás en este cuerpo. ¿Cómo vas a igualar esto? Entonces, pues, trabajando en mí misma. Y entonces empecé a decir, pues, no, es que no me gusta cómo me siento en mi cuerpo cuando como tal cosa, cuando bebo tal cosa, cuando estoy con esta persona, cuando escucho estos temas, cuando prendo las noticias. O sea, agárrate. Empecé a decir, se quita, se cambia. ¿Se cambia por qué? Se cambia porque en lugar de ver noticias voy a leer de neurociencia. O voy a leer la Biblia, o voy a leer la épica de Gilgamesh. O sea, voy a estar informada de las cosas que verdaderamente a mí me informan y me hacen sentir cómoda. Ya no voy a tomar esta cerveza porque me duele la panza. Ya no voy a comer azúcar porque me inflama. Ya me empecé a conocer, impresionante, me empecé a conocer, Valerie, como desde un punto de vista de que también te lo trae la edad, ¿eh? O sea, también te lo trae la edad, ¿no? Esta aceptación como de ti misma y de cómo te sientes cómoda en tu piel y en tu cuerpo. Y ahí fue donde empecé a sentir que quiero tierra, porque pues mi familia, ¿no? O sea, mi familia la disfruto, o sea, la disfruto y la sufro, pero la disfruto hasta en el sufrir. Es lo que digo, a ver, si yo estoy aquí y sufro, pues voy a disfrutar también mi sufrir. Sí, claro que sí. Claro, de ahí se trata al final. Todas mis sombras, mis colores, todo, ¿no? Lo vengo a disfrutar. Entonces,
ha sido padre entender que a fin de cuentas mi tarea hoy es ser humano. Yo no tengo otra. Vivir como Mi tarea. Ajá, esta es mi tarea. Entonces, qué rico, qué padre, qué amplitud, ¿cómo me la voy a explicar si soy responsable? Y cómo cuando caiga, porque también es lo que digo, cómo cuando te tropiezas y te caes de boca y te sientes otra vez en el fango infinito del malestar, no castigártelo. O castigártelo tantito y disfrutar cuando te lo castigas. O sea, hay que ir dándonos esta oportunidad en ser humano, así es. Aquí estamos encarnados porque así decidimos. Porque hay una infinidad de riqueza en esta experiencia. Eso es increíble. Entonces, sí, y ejercicios, Valerie, también. O sea, ejercicios para mi canal y para mi tierra. O sea, sí yoga, sí respiraciones, sí comer rico, sí estar con los amigos. O sea, tampoco es que hable todo el día de esto con mis amigos. O sea, yo quisiera, ¿qué más diera yo por hablar de esto todo el día? Pero no, o sea, la realidad es que platico de cuando fui al súper y cuando mi hijo me contestó mal y cuando yo lloré en la telenovela. O sea, no, Claro. es esto, es esta experiencia. Disfrutarla, sí. Sabina, ¿qué información tienes de qué espera de la evolución humana en la Tierra? O sea, muchas personas, hay diferentes personas que hablan de diferentes temas. Hay personas que dicen, no, estamos acabados, la raza humana está dañando el planeta, estamos dañando todo, estamos acabando con todo. Y otros que dicen, no, ya va, es parte del proceso de evolución y la Tierra no se va a acabar y cuando se tiene que zarandear, se zarandea Claro. y así. ¿Sabes qué? Es todo al mismo tiempo, Valer. Esto es lo que es increíble. O sea, tú vas a empatar con la línea de tiempo o con la vertiente que tú quieras empatar. O sea, para los que ya estamos perdidos y no tenemos mayor salida, ¿no? Y estamos en el calentamiento global y las vacas se echan gases y nos matan ¿no? Y todo nos quiere hacer daño y nos vamos a enfermar de 55 cosas diferentes. O sea, sí, existe esa para el que la quiere. Esa es Claro, porque este es el observador que está observando eso, que está creando esa realidad. Y después está otro observador. La energía es inteligente y se divide por la vibración de las partículas. Entonces, si estas vibran así, pues van a estar aquí, y estas vibran más rápido, otras van a estar aquí, y hay otras que vibran más lento y van a estar aquí. Y no quiere decir ni mayor ni menor. Quiere decir que como son frecuencias vibratorias diferentes, cada quien va a vivir una realidad que la realidad que quiere vivir, ¿no? Exacto. Experimenta la realidad del observador, punto. Y para mí, exacto, lo que ha sido importante es decir, en cuántos sistemas externos míos yo estoy reposando mi responsabilidad. Y entonces me di cuenta que era sistema de salud. Yo estoy dejando que me digan cómo me tengo que sentir. Yo estoy dejando que me digan cómo funciona mi cuerpo. Yo estoy dejando que me digan, o sea, y todavía me sigo peleando con ese, en el constante. Porque entonces hay que encontrar algo que le repare, ¿no? Pues entonces a lo mejor voy a tomar chochos homeopáticos. O eso me convence, me resuena. Pero bueno, o sea, voy a ser responsable de mis emociones en mi enfermedad. Voy a ser responsable de qué me trajo esta enfermedad, además de mis chochos homeopáticos, porque si no volvemos a caer en lo mismo. Entonces, es como he ido viendo que muchas de las cosas que yo no quería cargar las tenía para que los demás me dijeran cómo es. Porque para eso funcionan los sistemas. Si yo no me gobierno, pues me tienen que gobernar. Y qué bueno que existan los sistemas, porque tenemos que ser gobernados porque somos un montón y no tenemos control. Entonces yo trabajo en mi control para decirte, suelto a ti tantito sistema, porque voy a hacer mi propio sistema. Voy a hacer mi propia traducción de mí misma. Entonces eso me ha hecho soltar muchas cosas de la frecuencia vibratoria en la que estaba, porque al principio se cuenta que me explicaban a mí, me decían, es que necesitamos que la Tierra esté 1/8 arriba de vibración. 1/8, me decían. Y yo decía, pues ok, pero ¿cómo, no? Pues es que la frecuencia de la conciencia humana tiene que subir 1/8, pero no quiere decir toda, ¿no? Habrá quienes no, igual que me encanta Matías de Estéfano, que siempre dice, hay células que son del pie y hay células que son neuronas y hay células que son del sistema digestivo. O sea, no todos venimos a hacer lo mismo, no todos venimos a pensar igual, porque sería entonces terriblemente aburrido. Entonces, ver con qué realidad te sientes tú cómodo, en dónde puedes reposar, y esa es la realidad que vas a ver de lo que nos espera como seres humanos. O sea, yo lo que veo es una emoción infinita porque las redes sociales nos han traído esta posibilidad de oír voces pequeñas, que no son pequeñas,
¿no? Antes teníamos una sola voz, la del noticiero Televisa, ¿no? En Ciudad de México. Y todos teníamos que pensar igual. Y los libros de texto todos eran igual. Y ahorita las redes sociales nos traen una riqueza de voces pequeñas, de voces propias, de experiencias propias que nos hacen resonar con cosas. Y entonces te vas haciendo red, ¿no? Una red dentro de otra red, dentro de otra red, que piensan similar. Entonces, para mí en lo particular, estamos en un momento de cambio, estamos en un momento de apertura sin igual, de aceptación de nuestros errores y nuestras culpas, de entendimiento de las diferentes posibilidades que tiene el ser. Esta oleada, por ejemplo, de nuevos doctores que hay ahora, ¿no? Los que biodescodifican y las 5 leyes y todos estos, yo digo, qué increíble estar viviendo este momento de evolución en la medicina. O sea, me parece hermoso, ¿no? Me parece hermoso entender que así como la Tierra está terriblemente fracturada por el calentamiento global y el fracking y estas cosas, hay una Tierra perfecta, preciosa, que depende de sus ciclos naturales de calentamiento y enfriamiento, porque sabe lo que hace, porque ha venido viviendo por los siglos de los siglos, amén. Entonces, confiar en esa tierra. Yo quiero conectar con esa tierra, no sentir que soy víctima otra vez de los microplásticos. O sea, sí existe esa realidad, no la estoy negando, existe. ¿Me voy a pelear con ella o voy a tomar responsabilidad? No voy a comprar cosas que tengan microplástico, muy bien, pero además no voy a sumar en conciencia a la vulnerabilidad y victimidad de la tierra, ¿no? La tierra también es víctima, igual que yo, también. Sí, exacto. Oye, exacto. Qué cansado. Sí. Entonces, para mí, es más bien esto. Están habiendo un montón de activaciones en DNA. Están habiendo un montón de recuerdos, ¿no? La gente está recordando vidas pasadas, la gente está recordando secretos de la Atlántida, de María Magdalena, la gente está recordando su propio poder. Pero hagámoslo responsablemente, o sea, seamos coherentes de quiénes somos, de lo que queremos, porque esa es la tierra en la que yo voy a vivir. Esa es la tierra en la que yo voy a vivir. Yo tengo que construir pues es eso, ¿no? El observador, lo que tú decías, Valerio, es el observador. Entonces, ser responsables y coherentes hasta cuando seamos incoherentes. Creo que ahí está pero sí creo que estas realidades no se niegan la una a la otra, simplemente son frecuencias vibratorias diferentes. Entonces, por ejemplo, a lo mejor vas a ver, a mí me pasó, ¿no? Con la pandemia, que veía gente que estaba muy asustada y yo no me sentía tan asustada. Y no quiere decir que no viví la pandemia, la viví igual. Claro, y no quiere decir que no había personas. Y no quiere decir que los que estaban asustados estaban mal. No, claro, estaban en lo suyo y yo estaba en lo mío, como nos toca. Claro. Y eso no quiere decir que yo sea egoísta o al contrario, si yo conscientemente estoy creando algo que sea coherente conmigo, estoy sumando al servicio. Es eso. O sea, simplemente recordar que está en nosotros todo. Cuéntame un poquito de la terapia que tú facilitas. Ay, sí, esto ha sido así como increíble. Increíble, Valeria. Sí, me traigo una emoción últimamente. Me encanta. No, además que la transmites, la puedo sentir. Es que es así como, wow. Fíjate que el Reiki me empezó a abrir como esta situación en donde yo sentía, o sea, veía yo a alguien y decía, es que le duele la panza. Y no sabía por qué, pero yo decía, es que le duele la panza. Digo, también ahora entiendo que como soy proyectora, tengo este extra de mi aura penetradora. Entonces, como que me era muy fácil diagnosticar a la gente y me venían maneras de hacerlo, donde yo pues visualizaba cosas, o movía las manos de tal manera, o usaba cristales, o sea, y yo decía, qué chistoso que siempre que conecto con el canal de Reiki me pongo en esta postura, o me vienen estos colores, o siento aromas, o sea, como que hay una conexión con otra parte mía, ¿no? Y he ido recordando a través de las canalizaciones y de conocer a estos seres y estas diferentes frecuencias vibratorias, he ido definiendo entonces qué es lo que pasa en la terapia realmente. Entonces yo decía, claro, es que esto que sentía es Anunnaki. Y esto que hacía por acá tiene que ver con Arcturus, o sea, es arcturiano. Y lo hacía desde antes sin saber por qué, porque lo recuerdo. O sea, también hay una explicación ahí en donde fuimos entrenados para esto. Yo me acuerdo de haber sido entrenada para trabajar en esto. O sea, para hablar con las delegaciones extradimensionales y para usar mi tecnología interna.
y desde mi tecnología interna entender la tecnología de lo de afuera y poder manipularla. Entonces, se ha ido formando como que poco a poco esta terapia, que yo le digo terapia multidimensional, porque nos entendemos como multidimensionales, y entonces abordar todas esas capas abordables para darle una mayor cantidad de herramientas al cuerpo y a los cuerpos para cambiar la frecuencia vibratoria. Entonces, haz de cuenta que ha sido increíble porque he ido sumando técnicas de origen galáctico que son loquísimas, Valerie, pero súper eficaces, súper eficientes. Y he ido trabajando en los recuerdos que yo tengo de mis propias técnicas, de mis propios guías, y se ha vuelto esta sesión en la que se trata primero de escuchar a la persona, ¿no? Escucho a la persona, veo de dónde viene su síntoma, porque el síntoma pues es interno y es externo, ¿no? Muchas veces es afuera, que me estoy divorciando, me robaron el coche, no sé, lo que sea, ¿no? Pues que responde a algo interno o que es algo interno que está esperando a romper, ¿no? Es un rompimiento cuando vienen conmigo. Entonces los escucho y trato de encontrar qué patrón está sosteniendo todo detrás. O sea, que es así como, le quito la máscara y es el niño interno, le quito la máscara y es el abandono, le quito la máscara, o sea, desde ese punto de vista de sentirnos aislados. Entonces es un poco como sí, cómo se está sosteniendo ese patrón a nivel celular, a nivel glandular, a nivel sistema nervioso, cómo se está sosteniendo a nivel emocional. Entonces se utilizan diferentes técnicas que van desde activaciones cerebrales, pineales, neuroplasticidad, viene puerto de chakras, todo el puerto de chakras, que es el anclaje del alma en nuestro cuerpo. Para mí, yo así lo siento. Entonces es cómo están coherentes estos chakras, cómo están afectando a los sistemas, ¿no? A los que pertenecen a la frecuencia vibratoria de esos sistemas que abarcan, si es respiratorio, si es digestivo, si es reproductor, ¿no? Cómo están reaccionando las glándulas, el sistema nervioso, luego chakras, y luego te vas a sostenimiento en cuántico. Entonces entro en cámara pleiadiana o cámara cuántica, y en cámara pleiadiana y cuántica lo que se hace es como si se hicieran unos ajustes para meter un eje cuántico de esta frecuencia vibratoria. Entonces se hacen estos ajustes como que embonan todas las capas que se trabajaron, se embonan de alguna manera, y después viene el sostenimiento de la matemática sagrada que sostiene todo lo que existe en esta experiencia que tenemos, ¿no? Como también en ese patrón matemático también hay un cambio vibratorio de frecuencia. Y entonces lo que es increíble, bueno, de progresión. Y lo que es increíble es que normalmente después de una terapia, pues como tú cambias de frecuencia vibratoria, tu experiencia cambia, entonces empiezan a suceder cosas que a lo mejor no sucedían. Empiezan Eso te iba a preguntar, ¿qué hace puede esperar? doradas. Ajá. Claro. Eso es padrísimo. Y a veces no afuera, a veces de ti mismo. Y les cae el 20 como de chin. Es que ya me di cuenta que estoy cayendo en esto y en esto y me estoy haciendo víctima de esto y de esto y de esto y cómo lo tengo que trabajar. Entonces, es un revolcón, o sea, porque también es lo que yo digo, yo no estoy aquí para intervenir a nadie, yo estoy aquí para sugerir. O sea, lo que yo hago es te muestro y sugiero una frecuencia vibratoria que es así, mira, así suena la coherencia en tu sistema, ahí está. Y entonces el paciente decide cómo permite que esto entre. Si lo quiere sostener o no. Si lo quiere sostener o no. Pero la verdad es que el primer paso está dado en el punto en el que son pacientes y vienen a buscar. Claro. No, es lo que digo, ya tienes, o sea, ya tienes la palomita, ya la tienes. A lo mejor nos tomará una, a lo mejor nos tomará 7, no importa. O sea, la cosa es ese compromiso, porque a través de cualquier terapia yo creo que lo que te estás buscando, ¿no? Claro, 100%. Entonces, pues al trabajar en encontrarse, ¿no? Serán herramientas diferentes, facilitarás cosas diferentes, pero al final es llevarse al yo soy, ¿no? Al uno mismo y a nuestra responsabilidad. Entonces ha sido bien padre cómo ha ido creciendo la terapia, cómo he ido separando como las técnicas y diciendo, este es de origen reptiliano, no inventes, ¿cómo crees? Ahora van a venir los orionitas y van a manejar el tiempo en la terapia y van a regresar en órgano a como estaba hace unos años. Dices, es que son unas cosas loquísimas, Valeria. Claro, pero es que, me imagino que tu experiencia en ese proceso debe ser alucinante, que es como meterte en un ride de Universal, de Disney.
tal cual, así, tal cual, divertidísimo, divertidísimo. Entonces, eso es lo que, la verdad es que amo hablar, o sea, me encanta hablar y yo a veces, ¿no? Montaba así en mi yo, digo, es que yo debería de hablar a las masas, claro. Y luego me encuentro muy cómoda en mi terapia. Luego digo, qué rico es estar one on one, qué rico es este poder escuchar al otro, qué rico, qué grande, y cómo me suma para que si algún día tengo que hablar a las masas, yo tenga más herramienta, más conocimiento, Claro. más misericordia, más ya sabes, más Empatía. empatía, caramba, o sea, me hace humilde, me hace aprender un montón. Entonces, amo estar también en mi terapia, o sea, siento que estoy así como descubriendo, me tardé 40 años de mi vida, Valerie, 40 años en entender lo que vine a hacer, pero lo encontré. Nunca es tarde. Hay esperanza. Sí, sí se puede. Entiendo. Se puede. Yo que estoy desde los, creo que 30, como, bueno, y entonces, ¿qué vine a hacer? Ajá. Y ya no estás haciendo. Es que te das cuenta que lo estás haciendo en el hacer, ¿no? O sea, luego sí dices, pero algo que me haga sentir norte como ahorita, hasta los 40 años, te lo juro. Y yo siempre decía, es que algo va a pasar. Cuando la gente se desesperaba porque yo no estaba trabajando, o se desesperaba porque yo estaba esperando a ver qué quería estudiar, y entonces me tomé un sabático porque no tenía ni idea, luego me metí a comunicaciones y seguía sin tener idea, o sea, ya sabes, ¿Pero no te tocaba en la puerta? algo va a pasar. Es que además proyectora, imagínate, proyectora. Entonces, cuando me invitaban a hacer algo, pues iba. Había cosas que de plano yo decía, no. O sea, me decían, es que háblale a tu tía Chuchita que te quiere dar un trabajo de... Y ya, desde el que me decían, háblale a, yo decía, no, porque además a mí no me digan qué hacer, ¿no? Entonces era como, Sí. no. Pero había otras que me resonaban y entonces decía, pues me presto, vamos a jugar esto un rato a ver qué tal. Pero yo decía, es que hay algo que me falta. Siempre había algo que me faltaba. O sea, algo estoy esperando. Era como esta sensación de estoy esperando. ¿Qué estoy esperando? No sé, pero ya llegó. Ya llegó. Llegó cuando cumplí 40. Y fue Cuando tenía que ser el momento. este norte de entenderme, de entender este canal que soy, aceptarme como este canal que soy. Ahí fue donde autoaceptación, wow, ¿qué? Así se siente. Es ahí donde está En la este magia. punto. Ajá, ahí está la magia. Increíble. ¿Saben ahí este tipo de terapia? ¿La tienes que ser presencial o la haces también virtual? No la hago virtual, o sea, es maravilloso porque aprendes. Puedes llegarle a mucha gente. Sí, de hecho hace que el domingo hice una con Recordis School, que es una escuela increíble, hice una para ellos grupal, increíble, Valeria, y fue la primera que me aventé grupal y fue precioso. Lo puedo hacer virtual, que eso también es una maravilla para mí, porque pues entre más entiendo de la energía, más veo que no es dependiente ni del tiempo, ni del espacio, ni de la distancia, nada. Entonces es increíble, tengo pacientes de Perú, de España, bueno, los aquí de Yucatán, o sea, ha sido un crecimiento padrísimo para mí, padrísimo. Qué belleza. Muy afortunada, muy afortunada. Sí. Ay, Sabina, no sabes cuánto disfruté esta conversación, toda la información y sabiduría que nos has estado compartiendo. Qué rico tu energía, o sea, se siente delicioso, o sea, se siente expansiva. De verdad que me siento feliz, o sea, fue demasiado rica esta conversación y no sabes cuánto te agradezco por tu tiempo, por tu espacio, por todo lo que haces. O sea, ya de entrada te digo, quiero experimentar la terapia, o sea, Valeria, cuando quieras, ya, o sea, ya. cuando quieras. Experimentarla. Sí. Y bueno, espero que mucha gente que nos está escuchando también esté curiosa de experimentarlo. Y en este mismo orden de ideas, voy a poner toda tu información en el pie de página de este episodio para que te quiera conectar. Ahí está a disposición, porque de eso se trata, de poder compartir herramientas, canales, posibilidades, y pues para eso es que está este podcast al final. Qué bonito, y qué bonito que lo hagas. Gracias. Al contrario, Valeria, yo estoy fascinada de estar aquí, de las voces que das, del espacio que habilitas para estas voces de todo tipo y de todo color, y te agradezco infinitamente porque esto es lo que amo, y entonces cualquier persona que me abra espacio para esto queda así iluminada por mis rayos de agradecimiento infinito. Ajá, o sea, muchísimas gracias a ti por darme este espacio, todo lo contrario. Y a los que nos escuchan, gracias. Claro, por habernos escuchado hasta aquí.
Ahora te van con dolor de cabeza, no mentira. Ajá, exacto. A trabajar, a integrar. A integrar más bien. Y este episodio ha llegado a su fin, pero me alegra muchísimo que te haya gustado, porque si llegaste hasta aquí es porque el mensaje de alguna forma te resonó. Compártelo si crees que puede ser relevante para otros y sígueme tanto en @valederi como en @dementepodcast para que estés al tanto de otros episodios que aportan a tu expansión y mensajes que pueden recordarte lo mágicos que somos. Te quiero mucho.